Bueno, como nombraba recién Lucía, este es un primer módulo de otros, donde acá vamos a hacer una primera introducción a la producción porcina, más que nada lo que son los escenarios exteriores a nivel mundial con respecto a la producción porcina y al contexto nacional, y una caracterización del sector en la Argentina. Comenzando con la primera filmina, donde habla de la producción mundial de carnes en general, donde las tres principales son la porcina, la aviar y la bovina, pero para llegar a esa participación del sector porcino con respecto al resto de las carnes, eh, ha pasado un largo proceso a través de la historia, en la cual quisiera hacer como una pequeña reseña histórica, ya que la especie porcina tiene un montón de años, se estima que puede ser alrededor de 5.000 años hasta el día de hoy, para poder llegar a estas razas actuales con las que hoy producimos y las cuales consumimos. Se estudió que originalmente las razas actuales provienen de dos especies originarias, una de Europa, otra de Asia, las cuales eran más salvajes y vivían de una manera diferente a partir que después de la intervención del hombre, ¿no? Estaban más de forma sedentaria alrededor de los pueblos de manera salvaje, hasta que el hombre comienza a confinarlos, criarlos, para poder usarlos como consumo, para poder alimentarse. Un poco más adelante, luego con la llegada de los conquistadores españoles a nuestro continente, traen los animales domésticos que tenían en Europa, y entre ellos el cerdo. Entonces comienza a diseminarse, y ya para fines del siglo XVI la crianza era estable en nuestro continente. Luego con el tiempo comienza a producirse un animal más voluminoso de lo que conocemos hoy. Era un animal con mucha cantidad de grasa, tenía una gran papada, articulaciones gruesas y más cortas que las que tienen hoy en día, un tórax estrecho, y se destacaba esto, como decía, la gran cantidad de grasa que tenía. En las primeras décadas del 1900, este cerdo tipo grasa llegaba a comercializarse en un capón de 150 kilos con una crianza entre año y año y medio. Hoy en día se comercializan, tal vez en la mayoría de los casos, en un promedio de 100, 110, 115 y en un menor tiempo. Ya para la década del 30 se hizo un gran desarrollo de lo que es la industria de grasas y aceite. Entonces la grasa comienza a ser más costosa y empieza a ser reemplazada por la grasa vegetal. Debido a este costo de la grasa, más los problemas que causaba en la salud del ser humano, más que nada con respecto al colesterol, se ve la necesidad de poder transformar este animal que era de tipo grasa a poder pasarlo a un cerdo que sea tipo carne. Esta es la aptitud del animal, pasa de tipo grasa a tipo carne. Y se logra a través de diferentes condiciones, como un mejoramiento en la genética, mejoramiento en la alimentación, instalaciones adecuadas, diferentes factores que hagan un manejo óptimo, digamos, ¿no?, de la producción. Entonces, hoy en día llegamos a esta producción porcina, donde se produce en la mayoría de los países a nivel mundial, salvo aquellos, digamos, que por cuestiones religiosas o culturales no lo permitan. Entonces, de esta manera, llegamos a estos números que vemos en esta primera filmina, donde vemos que a nivel mundial, de las 263 millones de toneladas de carne, compuesta por las tres carnes principales, la actividad porcina participa en un 40%, siendo la principal actividad productiva a nivel carne. Mientras que, yendo a lo local, a lo nacional, estos son datos del 2021, ¿no? Para la Argentina se produce 6 millones de toneladas, de los cuales la producción porcina participa en un 12%. O sea que esta tendencia se da a la inversa.
En la Argentina consumimos mucho más bovino cuando en el mundo está en tercer lugar, y se da que por cuestiones culturales, tradiciones, etcétera, en Argentina tenemos casi la mitad de nuestra producción siendo bovina. Para el 2021, la actividad bovina fue de 2,9 millones de toneladas, que con respecto al 2020 fue una baja del 6%, mientras que la actividad porcina en el mismo número, pero al revés, o sea que aumentó un 6%. Entonces esta tendencia se está dando por diferentes factores, ya sea costo de la carne o crecimiento del sector porcino, donde se está dando que es una alternativa al resto de las carnes y tiene una tendencia a crecer el sector porcino y también así en el consumo de la sociedad. Yendo a otra filmina, a la siguiente. Ahí vamos. Eh, Acá lo que queremos mostrarles un poquito, que dentro de esta participación que tiene la Argentina con respecto al mundo, es muy chica y con un gran potencial. ¿Por qué? Porque vemos que los principales productores de carne porcina son China con un 40%, que a su vez creció en un 9% con respecto al año anterior. Luego le sigue la Unión Europea con un 22%, Estados Unidos con un 12%, y luego Brasil y Rusia con un 4% y un 3,5% respectivamente. Lo que queremos mostrar un poco con este gráfico es cómo los grandes países van creciendo año tras año, y la Argentina va haciendo su camino, pero es muy chico el número, ¿no? Todavía tenemos un 0,7% de participación con casi 700.000 toneladas producidas. En la próxima filmina, lo que queremos ver es que este cambio, esta tendencia a seguir creciendo la actividad porcina, tiene que ver también con las características de la carne. Nosotros cuando hacíamos la reseña histórica, veíamos que por creencias populares por una carne que en su principio era mucho más grasosa, con un alto contenido de calorías, era considerado como un alimento pesado. Hoy en día ya se está instalando, se está fomentando y se está promocionando que la carne tiene un valor nutritivo donde la define como uno de los alimentos más completos para satisfacer las necesidades del hombre. Desde hace algunos años, los productores porcinos y la industria cárnica buscan obtener este producto donde minimice los riesgos para el consumidor, y gracias a las diferentes mejoras se logró disminuir aproximadamente en un 30% el contenido de grasa, y aumenta su cantidad de masa magra, o sea que es mayor cantidad de músculo y menos cantidad de grasa. Acá tenemos algunas características principales, como son el alto valor biológico por obtener fuentes de proteína, que son necesarias para el crecimiento y el mantenimiento de nuestro cuerpo. Después tiene omegas 9, es una alta proporción de ácido graso insaturado, tiene altos niveles de vitaminas del complejo B, y también aporta minerales, donde también se destaca por ser una carne con mejor relación sodio-potasio con respecto al resto. Yendo a la próxima, si voy muy rápido, me quieren preguntar algo, me van avisando, digamos. Bueno, en esta lo que queremos mencionar es cómo se compone la estructura del sector porcino, o sea, cuáles son los eslabones de esta cadena, de qué manera se produce y de qué manera se comercializa. Y bueno, una forma de explicarlo es a través de este flujograma, donde muestra la estructura básica de la cadena de porcino. El punto, vemos dos grandes cadenas, una que es la producción primaria, y después la otra la de
comercialización e industria. Iniciando con la producción primaria, está integrada por diferentes establecimientos de productores, donde están los de genética, hay lechoneros que hacen cría, hay otros que hacen ciclo completo, con cría invernada también, y después también están los invernadores, donde solamente engordan y hacen la terminación del capón para después va a faena. Y ahí tenemos los datos, donde tenemos la cantidad de madres y la cantidad de granjas comerciales. Después hay una diferencia entre lo que es granja comercial y lo que son las granjas sanitarias o la estructura sanitaria, que eso lo voy a explicar más adelante, pero son dos números distintos. En este caso, para mostrarles, las granjas comerciales, que son aquellos establecimientos que han emitido un DTE por lo menos en el año, que es el documento de tránsito electrónico, son los que nosotros podemos individualizar y visibilizar como Estado, porque son los que están comercializando de forma formal, digamos de alguna forma. Después existen un montón de otros productores que también están en el territorio, que producen, que nosotros consumimos su carne, pero por ahí está de manera informal. Entonces, para poder identificarlo, nosotros ahí tenemos que 3.552 establecimientos con 343.000 madres faenan en el 2021 alrededor de 7.500.000 cabezas. Lo cual, esa cantidad de cabezas faenadas representaron casi 700.000 toneladas de res con hueso. Para tener esta producción, se hace una cuenta que es la cantidad de cabezas faenadas por el peso de faena que tuvo, un promedio se hace de todas las cabezas faenadas, el peso de promedio que tuvieron, y esto se multiplica por el rendimiento del animal, que por lo general es un 82%, o sea, queda del animal completo, el 82% es lo que queda. Y para pasarlo pasarlo de kilogramo a tonelada se divide por 1000. Eso es como para comentarle por qué cabeza faenada y por qué producción, ¿no? Son dos cosas distintas. Muy bien, después estas cabezas se comercializan, y ahí es donde arranca la comercialización y la industria, que es el segundo componente dentro de esta estructura, y la modalidad principal es la directo a frigorífico. El directo a frigorífico, o sea, los frigoríficos principalmente son tres: el matadero frigorífico, matadero municipal y matadero rural. Ahí por ahí mucho no se llega a ver, después nosotros se lo vamos a pasar, pero está el número de cantidad de establecimientos de este estilo que existen. Estos son datos del 2021, y es la más utilizada, la directo a frigorífico, donde el comprador de la industria contacta por lo general personalmente a cada productor, y se estima que este modo de comercialización es alrededor del 90%. La segunda forma que encuentran los frigoríficos también para hacerse de materia prima es por medio de producción propia, o sea que ellos faenan sus propios animales, muchos tienen unidades productoras de lechones, la parte de lo que es el engorde, por ahí hacen hotelería, se le llama, con otros productores, se asocian, hacen otros productores, y después esa producción de capones vuelven al frigorífico y son faenados. En eso quiero hacer como un paréntesis: existe una cooperativa en Misiones, no sé si ustedes la sintieron nombrar, se llama COFRA, donde es una de las cooperativas, creo que hay una o dos, no más en Argentina, donde hacen todos los eslabones de la cadena, desde la producción primaria hasta la presentación del producto en la carnicería, digamos. Tienen desde frigoríficos, hacen hotelería con productores engordadores. Bueno, ese es un ejemplo, digamos, por ahí de aquellos que están integrados dentro de la cadena de manera vertical. Después existen otras figuras dentro de esta comercialización que son intermediarios, pueden ser los acopiadores, los consignatarios, hay remate a ferias, donde a través de ello venden las cabezas producidas. Bueno, dentro de siguiendo con este eslabón que es la industria,
Dijimos que por un lado está el frigorífico, que se encarga de la faena y a veces también se encarga del deposte de los animales, y también por otro lado está la industria elaboradora de chacinado y salazones. La carne porcina tiene como principal destino la elaboración de estos chacinados, fiambres y embutidos en un 85%, donde el resto, el 15%, es un animal, como por ejemplo la categoría lechón, que se destina a consumo fresco, y también se pueden comercializar otros cortes de capones y puede ser también hembras sin servicio, donde esos cortes son los que conocemos, el costillar, el pechito, solomillo, bondiola, etc. O sea que ahí tenemos como dos principales destinos, ¿no? Por un lado la elaboración de chacinado y fiambre, en su mayoría, en el 85%, y en un 15% cortes de consumo en fresco, digamos. Este sector de chacinados está constituido en su mayoría por pequeños y medianas empresas. En la Argentina, salvo alguna que otra excepción, no tienen una gran escala. El otro día estuvimos visitando Tandil, allá está Cañoli. Existen algunos, digamos, ¿no?, que tienen gran volumen, por lo menos para lo que es Argentina. Hay otros países que tienen muchísimo más, pero bueno, en lo que es Argentina todavía eso está con un gran potencial. El sector porcino, si hay algo que tiene, es que existen muchas experiencias exitosas para replicar, y entendemos que a través del asociativismo y diferentes figuras se puede lograr, digamos, este objetivo. Bueno, después, con respecto ahí a la producción nacional, digamos, de lo que es carne fresca, a veces, y por lo general se dio durante estos últimos años, donde siempre hubo una gran importación debido a que no alcanza a veces a satisfacer la demanda, la producción nacional, de más que nada de las empresas de chacinado, por lo cual se importa lo faltante. Las importaciones porcinas durante el 2021 llegaron a 52.000 toneladas de res con hueso, donde la mayoría proviene de Brasil, que es el principal abastecedor de la Argentina, y se importan cortes congelados, donde principalmente hay pulpas de jamón, paleta, tocino también, y las exportaciones de productos y subproductos durante el 2021 fueron de 21.000 toneladas de res con hueso aproximadamente. Por último, como para ir terminando con esta estructura del sector porcino, es hablar un poco de lo que es el mercado interno, donde alrededor del 10% se consume como carne fresca y el resto es materia prima para la industria. Siempre es el chacinado y salazón es lo que principalmente se destina a la carne, y lo que es la carne fresca se llega al consumidor final por comercios minoristas, que por lo general son carnicerías de barrio o mercados de cercanía, y en menor medida se da a través de los supermercados. En cambio, la industria chacinera tiene otra modalidad, donde a la hora de comercializar su producción es a través de los mayoristas, siendo principalmente, de nuevo, los supermercados, y se da al revés, digamos, ¿no? Esto es como estos dos grandes componentes dentro de la estructura, pero obviamente que a todo esto hay eslabones accesorios, que son obviamente los proveedores. Ahí tenemos proveedores de diferentes insumos para la producción primaria, como puede ser el alimento, para la infraestructura, servicios veterinarios, y que también sirven para el otro eslabón, el otro componente, que es la industria, que bueno, que todo eso contribuye al mejoramiento de la productividad y la calidad de los productos obtenidos. Ahí quería hacer un paréntesis con respecto al maíz. El maíz es el principal insumo de la cadena dentro de la producción primaria, y se estima que para este 2022 el sector porcino va a consumir 1.800.000 toneladas, por lo cual ahí ya tenemos como que el precio del grano va a tener una gran incidencia dentro del sistema de producción porcina, y transformar proteína vegetal en proteína
animal y agregar valor a la producción y no solo quedarnos en la materia prima y en el insumo maíz, es lo que destaca también, entre otras cosas que venimos nombrando, a la actividad porcina. ¿Seguimos con la otra, Lucía? Bien, bueno, esto era lo que le comentaba hace un ratito, que tiene que ver con una estructura comercial y una estructura sanitaria, y principalmente cuántas unidades productivas están en cada una. Ahí vemos una diferencia muy grande que tiene que ver en una estructura comercial de 3.500 unidades productivas contra una estructura sanitaria de 100.000 unidades productivas. Las unidades productivas se puede entender como la cantidad de productores que hay, que por lo general no es sinónimo, digamos, ¿por qué? Porque una unidad productiva, nosotros la utilizamos para individualizar o identificar a cada titular, que puede ser una persona física o una persona jurídica, y que posee ganado dentro del mismo establecimiento. Pero hay casos que puede existir que esta persona física o jurídica sea titular de varias unidades productivas en distintos países. O sea, vos tenés un quit en la cual con ese mismo quit tenés diferentes unidades productivas en distintos lugares. Producís cerdos en Buenos Aires, producís cerdos en Santa Fe, pero es un mismo quit con distintas unidades productivas. Por eso, por lo general, se dice que una unidad productiva es un productor, pero hay casos en los que no. Eso era como lo quería remarcar, pero tomando a rangos generales, digamos que cada unidad productiva es un productor, por más que no se dé en ese caso. Eso por un lado. Hay distintas cantidades de unidades productivas en una estructura y en la otra, en la cual, en la estructura comercial, como dije antes, nosotros consideramos lo que emiten un DTE a faena. En la estructura sanitaria son los que los productores declaran cuando el SENASA llega a su establecimiento y dicen tener porcinos en su establecimiento. O sea que el 3% emite DTE de la cantidad del universo que declaró que tiene porcinos. Eso es un poco como para tratar de entender la informalidad que hay en el sector. Por un lado, hay diferentes responsabilidades compartidas, obviamente. Por un lado, el productor por tener que formalizarse, y por otro, el Estado, de qué manera le llega, y el desafío es poder encontrar las herramientas más adecuadas para que el productor se pueda formalizar, darle herramientas para que lo haga, y ahí vemos la diferencia clara. Más allá de esto, también poder comentar cómo se reparten esas unidades productivas a nivel nacional y las diferentes provincias que la conforman, digamos, donde Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos son las que tienen mayor cantidad de unidades productivas, mayor cantidad de madres y mayor cantidad de animales a faena. Siguiendo con la próxima. Bueno, voy a hablar un poquito yo, así lo dejo descansar a Marcos. Bien, Vero, gracias. Cualquier consulta me hacen igual, ahora, después, cuando quieran. Igual, ahora retoma, más que nada para mostrarle visualmente en el mapa la distribución de la que mostró Marcos recién en los gráficos, cómo la distribución territorial de la producción porcina, o sea, se registra en su mayor concentración en lo que es norte de Buenos Aires, sur de Santa Fe y centro de Córdoba. Este mapa no es muy actual, pero la tendencia es la misma al día de hoy, así que nos sirve para poder visualizarlo bien. Y como está en el recuadro, mencionamos las ventajas comparativas que tiene la producción en el país, que vienen dadas por la disponibilidad de soja y maíz, que son la materia prima principal para la elaboración del alimento de los animales, el clima favorable que se da a lo largo del territorio, y como vamos a ver cuando lleguemos a la unidad de sanidad, las faltas de amenazas sanitarias que presenta el país con respecto a la población, a la producción de cerdos acá y a la población de animales, ¿no? Esto lo vamos a ver más en detalle cuando lleguemos a esa unidad. Y bueno, y acá también para reflejar un poquito gráficamente
los números que estuvo más o menos mencionando Marcos recién, estos son los principales indicadores de la actividad al cierre del año 2021, que es el dato oficial con el que contamos, como hay un 6,2% de aumento en lo que es la producción de carne, con casi 700.000 toneladas equivalente a res con hueso, con respecto siempre al año 2020. Cómo aumentó el consumo, y el consumo viene en aumento desde el año 2016, en este caso del 2020 al 2021, aumentó un 1,4%, estamos en este momento, o mejor dicho, en diciembre de ese año, porque esto más bien es mejor verlo mes a mes, pero a diciembre de este año, del año 2021, fue de 17,47 kilos por habitantes por año. Se dio particularmente este año lo que no se venía dando en estos últimos 4 años, que es una disminución en las exportaciones. Las exportaciones venían en alza hasta este último año, que bajaron en un 27%. Se cerró el año con 30.121 toneladas de equivalente a res con hueso de carne exportada, y los principales destinos a los que nosotros le enviamos carne congelada es China, Hong Kong, Sudáfrica, Rusia y Costa de Marfil. Y bueno, y por último, las importaciones, que aumentaron un 85%, esto también se revirtió a lo que se venía dando el año pasado, que se importaron 47.744 toneladas de equivalente a res con hueso, y como comentó Marcos, el principal país de origen es Brasil, que nos importa, de donde importamos el 99% de los productos, seguidos por Dinamarca y Chile, muy por debajo. La siguiente, Lu. Bien. Como características productivas, algunos que ya conocen la actividad seguramente están al tanto. Sabemos que la actividad porcina se caracteriza por su alta producción de carne en un periodo mucho menor de tiempo si la comparamos con otras especies. Y en este caso, viendo los indicadores productivos de la producción, podemos ver a qué se debe esta caracterización del menor tiempo, ¿no? Y bueno, en primer lugar, por ejemplo, el parámetro de gestación, vemos que tienen un menor periodo de gestación. Te pido, Lucy, me seguís con la animación, gracias. De que es de 114 días con respecto a las otras especies, si la comparamos con el bovino y el caprino. Hay un mayor número de partos por cerda que tenemos. Anualmente podemos llegar a tener un promedio de 2,4 partos por hembra por año, cosa que no pasa con otras especies que generalmente son uníparas y que tienen una cría por año nada más. También esto se da por la cantidad de crías que tenemos en cada parto, con un promedio de 11, por un menor tiempo de engorde, más que nada si lo comparamos con los bovinos, que es en este caso solo de 180 días, y esto hace, y también una mayor eficiencia en la conversión alimenticia, que es cuánto tarda el animal o cuánto consume de alimento para poder llegar a engordar. Estos parámetros son los que determinan la alta producción de carne de la especie porcina con respecto a las otras especies que son las principales competidoras, si se puede decir de esa manera, dentro del país. La siguiente, Lu. Bueno, y por mi última intervención va a estar dada por la caracterización de lo que es la producción porcina. La producción primaria vendría a ser, ¿no? O sea, cómo estamos integrada la producción primaria en el país, y que está dada por productores de genética y por granjas de cría, recría e invernada, y también, bueno, pueden hacer la actividad separada o de ciclo completo. Hay una gran heterogeneidad, como sabrán, de establecimientos. En el país coexisten productores pequeños que tienen menos de 10 madres, y también contamos con grandes granjas comerciales con más de 500 madres. Esto se ve reflejado en el gráfico, que ahora les voy a pasar a explicar en cada rango, en donde en el primer rango vemos que son los productores que tienen hasta 500 cabezas, o sea, los que envían hasta 500 cabezas
de cerdos por año a faena. Sabemos que el 64% de las unidades productivas, como le explicó Marcos recién a qué se referían, envían a faena menos de 500 cabezas de animales por año. Este sector participa dentro de la faena nacional con el 4% total de la faena y concentran el 18% del stock de madres. Esto lo van a tener bien explicado si quieren después darle una leída más profunda, igual cualquier consulta me la pueden hacer, no hay problema. El segundo rango, que estaría los productores que entregan o que envían a faena anualmente entre 500 y 5.000 cabezas, se encuentra el 27% de las unidades productivas, que participan en la faena en un 22% y concentran el 31% del stock de madres. Y la gran diferenciación la hace el tercer sector, que son los que envían más de 5.000 cabezas a faena por año, que son el 9% de las unidades productivas. El 9% de las 3.552 unidades productivas que les mostró Marcos que hay en el país, comerciales, ¿no? Envían a faena más de 5.000 cabezas por año, participan con el 74% de la faena a nivel nacional y concentran la mitad del stock de madres que tenemos registrado en el país. Esto más que nada es para que conozcan un poco de cómo se estructura la producción primaria de cerdos en Argentina. Marcos, te doy la palabra para que des el cierre. Bien, si bien el tema de sistemas productivos y instalaciones lo vamos a ver en los próximos módulos, acá queríamos hacer unas últimas 2 filminas para conectar con lo que se viene, con el próximo módulo. Por ello va a ser algo muy por arriba, después veremos en detalle en el módulo siguiente. Pero bueno, según estratificación de productores con cantidad de madres, podemos decir que existen diferentes sistemas productivos y diferentes características para cada uno. Si hacemos una estratificación entre 1 y 50 madres, bueno, ustedes, acá hay productores, también van a ver luego esta grabación productores, cada cual ve si se siente reflejado o no con estas características, por eso digo, no es algo muy estricto, sino que hay diferentes realidades y por lo general se darían estas características. Entonces, por ahí para productores de 1 a 50 madres, son productores de una escala familiar, donde hacen un sistema productivo por ahí a campo, donde por ahí pueden tener un manejo intensivo, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque hacen registro, porque dan buena alimentación, tienen un manejo intensivo, pero por ahí el sistema productivo no cuenta con instalaciones de confinamiento y por eso el animal está a campo. Por lo general son lechoneros, puede que alguno haga algún tipo de capón, pero por lo general son lechoneros, comercializan a través de acopiadores o intermediarios, ellos por ahí no tienen el poder de poder llevar ellos directamente su producto al frigorífico, por ello se necesita de intermediario, y en esto por ahí destacar la cooperativa, poder destacar el asociativismo, que hay veces que una personería jurídica, juntar varios productores te da la posibilidad de poder volcar un producto en un frigorífico para poder tener un precio más justo y entregar el volumen que muchas veces los frigoríficos necesitan, digamos, ¿no? Para poder comercializar. Con respecto a la infraestructura, pueden usar lo que tienen a mano, por lo general, ¿no? Desde palets, chapas, etcétera, y no cuentan con un galpón tecnificado, con alta tecnología. Bueno, esto tiene que ver con también el margen de rentabilidad según la escala. Y por eso es que nosotros desde el área de pequeños y medianos productores, lo que buscamos es poder, por un lado, a través de la capacitación y por otro lado, llegado el momento, acceso a diferentes financiamientos, es que a través de esos dos componentes entendemos que se podría llegar a una escala mayor para poder dar otros pasos dentro de la cadena productiva. Por lo general,
tienen una productividad de lechones por madre año de 10 a 12, y el tipo de mano de obra es familiar. No hay asalariados, no tienen personas a cargo por lo general, y es la familia la que lleva adelante la producción. Con respecto yendo a otra escala, de 51 a 100, podemos decir que si bien tienen algo de la parte de la productividad a campo, hacen también un manejo en confinado, más que nada en la etapa de engorde. El ciclo productivo puede ser un ciclo completo, donde no solo pueden comercializar algunos lechones, sino que otros los llevan a peso de faena, obteniendo como producto también el capón. Siguen comercializando por ahí con intermediarios, pero también pueden tener un acceso directo a frigorífico, porque esto también a veces este poder de negociación lo da la escala, ¿no? El volumen que pide el frigorífico, si vos podés volcar eso, te permite poder entrar. Con respecto a la infraestructura, ya cambia, es un poco mejor, la productividad aumenta también, de 12 a 16, no solo tiene tipo de mano de obra familiar, sino que también ya puede contar con mano de obra asalariada. Por lo general tienen el registro RENAF. En el RENAF, que es el registro para la agricultura familiar, una de las condiciones para poder inscribirse es poder tener hasta 2 empleados permanentes, entonces podemos entender que hasta 100 madres podría llegar a ser agricultura familiar, y de ahí para adelante nosotros desde área PYME, que es la escala que le sigue a la agricultura familiar, podemos entender que nuestro sujeto es de 100 para arriba. No obstante, el de 90 y el de 110 son muy parecidos, no quiere decir que uno entra en un sujeto y otro entra en otro sujeto, sino que hay una parte ahí donde nuestra área PYME trabaja con la agricultura familiar, y la agricultura familiar también puede trabajar con el piso de nuestro sujeto, que es el PYME. Yendo de 100 a 500, generalmente es confinado, ya a esta escala productiva tenés que empezar a confinar los animales, haces un ciclo completo, podés comercializar directo a frigoríficos, con una infraestructura mejor, mayor productividad obviamente, puede ser entre 16 y 20, y el tipo de mano de obra ya comienza a ser asalariada. Arriba de 500, totalmente confinado, un ciclo completo, industrializa y comercializa, generalmente puede tener una marca propia ya para poder comercializar, una infraestructura con alto nivel tecnológico, con diferentes sitios, ya ahí tenés lagunas para los purines, esos purines después se puede utilizar como fertilizante para la producción agrícola, que por lo general son también productores agrícolas, y tipo de mano de obra ya asalariada. Tienen una alta inversión, un grado alto de tecnología, y obviamente se ve reflejado en los niveles productivos y la eficiencia en la conversión. Pasando a la siguiente. Esto es un poco también la continuidad de lo anterior. Como decía recién, esto y lo anterior lo vamos a ver en el próximo módulo, pero queríamos como empezar a hacer una introducción sobre esto. Existen diferentes sistemas productivos: cría para la subsistencia, o puede ser cría para autoconsumo, donde hay un rebaño pequeño formado por ahí a partir de una hembra, y a partir de ahí empiezan a crecer, que por lo general es para autoconsumo, no se llega por ahí a comercializar un excedente. Después tenés extensivo tradicional a campo, es baja inversión por hectárea, son razas de animales más rústicas, más autóctonas, y un limitado poder de transformación y bajo índice productivo. A una escala mayor se puede tener sistemas mixtos, donde se utiliza algo a campo y algo confinado, también se le dice semi-intensivo, y y puede estar, esta producción se puede realizar a campo en todas las etapas, o bien en algún grado de confinamiento entre ellas, como nombraba recién. Por último, un sistema intensivo o altamente tecnificado, con altos rendimientos productivos en el menor tiempo posible.